Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, la nutrióloga cuántica Jenny Cruces. Y bueno, vamos a empezar en otra etapa, una etapa más en cuestión de hablar sobre nutrifinanzas. A partir de este tutorial en adelante, Nutrifinanzas va a ser la guía, va a ser tu mano derecha, la que te va a acompañar siempre, ya que pues ha nacido este proyecto en el aspecto de poder guiarte, de poder estar contigo, ya que Nutrifinanzas es un nuevo concepto donde rompemos el esquema de ver cómo es que ha ayudado a tanta gente, a cientos de personas, en mi forma de la consulta, ayudando a que este grupo de gente pueda sanar, puedan sentirse mejor, puedan estar estables, puedan tener esa plenitud del bienestar. ¿Por qué Nutrifinanzas? Bueno, este tutorial va a ser la introducción para que sepas de dónde viene el esquema de Nutrifinanzas. El esquema se nace gracias a que la parte de la escuela pues me enseñaron acerca de lo que es la nutrición y te enseñan a decir, bueno, a tal paciente si tiene un padecimiento pues le tienes que llevar a cabo una cierta cantidad de calorías, unos ciertos alimentos donde puedan ser los más recomendables para que tenga una mejor calidad de vida. Sin embargo, a mi trayectoria de profesión me he adentrado a otras áreas a las cuales le he bautizado la parte de Nutrifinanzas. La nutrición física es muy importante, eso queda muy en cuenta, certeramente que es importante tener una nutrición física, es decir, qué como, qué desayuno, qué ceno y demás. Pero también es importante saber cómo te nutres emocionalmente, mentalmente. La parte de la mente, emoción, juega un papel muy importante en la salud. Y también tiene que ver la nutrición física. La parte de la nutrición física, la parte de la nutrición emocional, mental, con la parte de la nutrición espiritual, con la parte de la nutrición financiera. Estas 4 áreas son importantes para que tú puedas tener un bienestar. La nutrición espiritual es importante, ¿por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que también somos seres humanos, que estamos dentro de esta parte de la materia, pero que también nos rige una fe que es la que te ayuda a motivarte, a dar siempre las gracias, porque hay que recordar que la parte de la gratitud es algo tan importante y tan básico para que estimulen hasta tus propias células y esas células puedan seguir trabajando. Y todo esto es una base científica. Esta trayectoria de trabajar con estas áreas me ha ayudado a que mis pacientes, a que mis amigos, a que mucha gente pueda comprender este proceso de bienestar. Y tenemos la 4ª área, que es la Nutrifinanzas. La Nutrifinanzas es aquella área en la que realmente nos va a ayudar a trabajar la economía, es decir, realmente cómo nutres tu billetera. La nutrición de las finanzas tiene que ver con la educación y la inteligencia que tengamos de acuerdo a este campo. Hay que recordar que, por ejemplo, si tú eres también terapeuta, eres nutrióloga, nutriólogo, doctor o simplemente tienes alguna otra profesión u oficio, hay que ser honestos, no nos enseñan en la escuela cómo tener una educación financiera. Y es importante saber nutrirte de esa información para que también inteligentemente podamos llevar a cabo este campo en nuestro bienestar para que estas 4 áreas puedan estar equilibradas. Es por eso que la verdad rompo un esquema en la parte de esta nutrición diferente, de esta parte de poder llevar a cabo un bienestar totalmente distinto y con resultados favorables, inmediatos, muy tangibles, que sustenta la ciencia, que eso es lo más hermoso y maravilloso de todo lo que estoy haciendo, porque es científico lo que compruebo, porque es a base de un testimonio como de tantas personas que al momento de que lo ven, lo viven, lo comprueban y a su vez a su entorno les preguntan pues qué están haciendo, ellos se manejan a la parte de llevar una terapia de nutrifinanzas, pues imagínate, los toman también como que ya locos de qué se trata todo este asunto. Y bueno, para concluir esta información del día de hoy, pues te voy a mencionar
algunos libros, y te los voy a mostrar también, de los que he leído y que parte de mi entrenamiento a nivel de nutrición emocional que he manejado conmigo, la parte de la nutrición emocional, mental, espiritual y la financiera, me ha ayudado a contribuir en esta transformación social. Vamos a dar un ejemplo de lo que pasa con la gastritis, con la colitis, ¿no? Que muchas veces, como estábamos al inicio mencionando, que la gente puede padecer de una gastritis o colitis, generalmente le ponemos o le echamos la culpa a que pueda ser el picante, el café, todo lo que pueda ser irritante es lo que te provoca esa gastritis erosiva. Y si no, lo concluyes con una colitis, que porque, bueno, hay una situación de alimentos como es el brócoli, la coliflor, la col, que genera una alteración de fermentación en tu colon que provoca que se distienda y, bueno, esto tenga un problema de un colon irritable. Pero, ¿qué hay de tus emociones? ¿Qué hay de ese momento en que tú hablas de las emociones y te das cuenta que tiene mucho que ver con esa angustia, con esa ansiedad, preocupación, coraje y unos resentimientos negativos que en general que vienen en tu cabecita, que te lo guardas? Pues se va directamente a tu estómago y de tu estómago se va al intestino, a todo este proceso metabólico que pasa en todos tus órganos, genera una alteración bioquímica. Dicen en palabras de castellano, ¿a qué me refiero? A que cuando tú tienes un enojo, cuando tú tienes una angustia, un problema emocional, estamos hablando emocional, es porque tu mente lo ha generado, es porque tu mente no ha tenido la nutrición de leer y de tener algunos entrenadores a nivel emocional para que pueda ayudarte a guiar y vaya viendo cuál es lo más viable para ti y poder comprender digámosle, esa etapa emocional en la que estás pasando para que puedas transformar esa emoción y esa emoción que te generó tu mente, porque lo hizo tu pensamiento, generó ese sentimiento y ese sentimiento pues tuvo un resultado que la mayoría de la gente, bueno, pues se la pasa pensando en cosas negativas, en pensamientos estresantes, en violencia, en angustia, estrés económico y una serie de situaciones que pues generalmente las sustancias bioquímicas de tu cuerpo pues no te van a segregar adrenalina y te van a dar siempre ese autoestima, escuchando y pensando tantas cosas negativas. ¿Esto cómo lo empieza a desarrollar en el mundo? Pues bueno, gracias a Louise Hay. Louise Hay es una ministra en la cual nos ha enseñado por medio de su libro que cómo tu enfermedad se programa en el código de memoria de tus células para que puedan desarrollar esa enfermedad. Hay que recordar que la enfermedad es un desequilibrio y si tú tienes un desequilibrio emocional, igual es a la enfermedad. El 80% de lo que tú tienes, el 80% de cómo es tu vida, es gracias a tu emoción. Y tu emoción viene de un pensamiento. Ese pensamiento, ¿quién nos los dicta? ¿Quién nos los ha enseñado? Y nos los ha demostrado muchísimo. Hart Aker, él nos ha mencionado en su libro de Los secretos de una mente millonaria, cómo es que reacciona tus emociones ante un pensamiento, y ese pensamiento genera esas emociones que a su vez te genera unas alteraciones bioquímicas y esto genera que tu entorno no tengas ese resultado que tú esperas. Y no dejar de mencionar, por ejemplo, a Artemis Goodman. Es una mujer en la cual ha manejado el poder de la mente, cómo el poder mental genera una forma de tener lo que tú quieras. Y bueno, pues obviamente recordemos la ley de la atracción y por qué no decir a un gran amigo que es un amigo, lo conozco y estoy dentro de un equipo donde él también está, que se llama Joel Cruz. Joel Cruz menciona en su libro Emprende sin miedo cómo la parte emocional, que son los miedos, recordemos que el miedo jamás se va a ir, o sea, no te enfrentes con él, sino hazlo tu amigo, para que agarrados de la mano
pues te lo lleves a donde quiera que vayas. Y el miedo que está ahí siempre contigo, pues te tengas que vivir con él, haciéndolo tu amigo para que se te haga más fácil comprender el proceso en el que estás viviendo, que sea más fácil digerir esa situación en la que tú estás pasando, llámese en la pareja, llámese con los hijos, llámese con tus papás, llámese en la escuela, con tu propia enfermedad que tengas. El miedo es increíble de poderlo vencer porque jamás lo vas a hacer. Se va a ir cuando te vayas. Quieras o no quieras, tú y yo nos tenemos que morir. Y el miedo se va a ir con nosotros. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender a convivir con el miedo. Y precisamente por eso Nutrifinanzas está manejando este nuevo concepto de que si tú quieres sanar, pues obviamente tienes que trabajar ese convivir con todas estas emociones y transformarlas para que te dé ese resultado que tú esperas. Te voy a mencionar, porque quiero terminar con un gran autor también, de tantos de los que te he mencionado, pero te quiero hablar del Dr. Peter. El Dr. Peter Adamo es el que me ha enseñado a entender también otro proceso bioquímico, científico y real de lo que es el genotipo. Él en este libro de la dieta del genotipo nos menciona que efectivamente nosotros detenemos una función bioquímica dependiendo de nuestros genes. Él se basa en los grupos sanguíneos, pero también nos dice que los genes es muy difícil cambiarlos, y es verdad, no los podemos cambiar, pero sí podemos recodificar a base de la parte emocional con la parte de alimentación física, con la parte de la nutrición de lo que comas. ¿Qué es la parte de la nutrición física? Bueno, pues si estás consumiendo que las manzanas, que si los vegetales, que si las carnes, que si eres vegano, que si eres carnívoro, que si eres ovo-lacto-vegetariano y demás, aquí lo importante es cómo emocionalmente y mentalmente estás, para que por medio de esa equilibrio, esa dieta a la cual tú te vas a adentrar, pues tenga una funcionalidad del 100%. ¿Y sabes cómo lo concluyes? Trabajando la parte espiritual, la parte de la fe en todo lo que tú realices, en todo lo que tú hagas. Y bueno, hay otro autor muy, muy importante que es Rius, el que te dice en este libro que la panza es primero. Es un libro que tú puedes encontrar, está padrísimo, mira, aquí te lo voy a hojear, y es como muy caricaturista. Y Rius nos menciona que México, en particular, que soy muy bendecida de haber nacido en México, tenemos una alimentación por la cuestión de la cultura con grandes condimentos de los cuales se han estado manipulando a la transición del tiempo. Sin embargo, también es precursora de que con las alimentaciones extranjeras, las ideas, los pensamientos y demás, genera una combinación de tantas culturas que ha generado la enfermedad. Rius nos mencionaba desde la parte de 1973 que hizo este libro, que pues ese proceso en el que nuestra cultura mexicana, con esa transformación que se venía, pues obviamente no le poníamos atención a todo lo que estábamos comiendo, y la parte en la que él incluso desde ese tiempo mencionaba que si había problemas existenciales, pues iba a haber algún acontecimiento diferente. No lo especificaba porque no había algo que lo pudiera comprobar. Sin embargo, hoy ya existe, esto ya es científico, esto ya es comprobable. ¿Cómo lo puedes comprobar? Tan fácil con un estudio de laboratorio. Tú con los estudios bioquímicos que te mandan a hacer en laboratorio, como una química sanguínea, una biometría hemática, un examen de orina, te das cuenta cuando tus cifras están en desequilibrio. A veces nos vamos siempre con la parte del lado derecho del estudio y nos dicen los parámetros ideales, pero nunca van a ser comparables con otra persona igual que tú. ¿Por qué? Porque la edad, el padecimiento que tenga la persona, la actividad que realice, la parte emocional con la que ella vive o él vive, pues siempre van a tener diferencias, no solamente en los parámetros, sino porque la edad, la actividad a la que te dediques y la alimentación a la que tú desarrolles, tus genotipos, pues nunca van a ser igual y te vas a guiar con lo que te diga un parámetro de laboratorio. Ahora,
También mencionamos que la parte de la nutrición tiene que ver con lo que podamos nosotros crear para mejorar esa calidad de vida. La parte naturista es muy importante. Yo también estoy muy a favor de ella porque de hecho también soy naturópata. En la parte de la cuestión de terapias naturales, por ejemplo, como este gran libro de terapias naturales, nos menciona acerca de tantas y tantas terapias alternativas que existen y que he tenido oportunidad de estudiarlas, la mayoría, y que ahora a través del tiempo y a través de estar siendo parte de este grupo de grandes maestros científicos, como es la doctora Esther del Río Serrano, nos han mencionado cómo es que funcionan todas las terapias alternativas gracias a una sustancia bioquímica de nuestro cuerpo. Que esa sustancia bioquímica, ¿saben qué es? El agua. El agua y el sodio, que son grandes minerales dentro de nuestro cuerpo en su mayor proporción, son los que mantienen el equilibrio y la estimulación hacia cerca de otras sustancias de nuestro cuerpo. Ya con calma les mencionaré en otros tutoriales acerca de qué tan importante es trabajar las ciertas cantidades equilibradas de ciertos minerales en nuestro cuerpo, que en estos minerales son los que van a llevar, bueno, el equilibrio también de la salud y la formación idónea de nuestras células para que no generen un edema. Y ese edema no te genere un desequilibrio bioquímico que a la larga te venga la enfermedad. Y bueno, este concepto de nutrifinanzas, pues si te das cuenta de la parte final que te dice las finanzas es importante, porque como te decía hay cosas en la escuela que no nos enseñan y entonces cuando tú te abres de panorama, pues entonces entiendes todo este concepto de una forma mucho más aceptable, mucho más digerible. Yo te sugiero que leas unos libros de nutrifinanzas. Entre ellos hay uno que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que es prácticamente un libro de este gran autor, Robert Kiyosaki, que nos dice precisamente ese equilibrio de saber en qué sistema nos encontramos, en qué sistema nos hemos entrenado y que pues, de alguna manera nos ha afectado. Y nos ha afectado en la salud física, de verdad. Nos ha afectado en la salud emocional muchísimo. La parte del dinero es un concepto global. No solamente estamos hablando de, bueno, como Jenny es nutrióloga, pues nada más tiene que hablar de nutrición y qué vas a comer y cómo vas a adelgazar y cómo te puedes sentir mejor. No. Jenny también tiene que hablar de nutrifinanzas. ¿Por qué? Porque esta educación te va a dar una inteligencia financiera que a la larga te va a dar un equilibrio emocional. Y entonces si tú tienes una mente más abierta en un concepto mucho más sano, entonces, como dice Hub Aker, vas a poder generar un pensamiento positivo, creativo. Y esa parte positiva te va a generar una emoción con una emoción llena de electrones, que es una carga de energía que va a darle vida a tus células, entonces vas a tener una sanación por completo. Y si tú todavía entras con una nutrición física equilibrada, te aseguro que hay un bienestar estable, mucho bienestar. Y bueno, dentro de esa parte está este otro gran autor que nos está mencionando acerca de lo que es que fue de hecho un gran de su líder, que fue Robert Kiyosaki. Estamos hablando que Blair menciona vendedores perros y Blair Singer nos dice que efectivamente los vendedores perros nos está diciendo, sin ofendernos a ninguno de nosotros como seres humanos, sino el comportamiento, cómo lo llevamos a cabo para poder vendernos. Y el vender no es ni significa un producto o significa un servicio, significa cómo te vendes tú ante todo el ser que te rodea, empezando por ti mismo. O sea, realmente tú confías en ti, realmente tú crees en ti, realmente tienes fe en ti. Esa es la parte donde empezamos a entender qué tipo de vendedor somos con nosotros mismos. Y de esa manera te vas a dar cuenta a tu alrededor si esa misma forma de venderte a ti, de creer en ti, lo estás proyectando con tu alrededor. Realmente este libro es maravilloso porque, vuelvo a repetir, la parte de la nutrición física no solamente es el alimento, la comida, sino tiene que ver
esa parte emocional, esa parte espiritual que le va a dar vida y sustento a todo lo que estás haciendo. Y bueno, hay otro libro que también te recomiendo que se llama El negocio del siglo XXI. El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki también nos está mencionando toda esta transición que estamos viviendo. Si yo estoy decidiendo hacer estos tutoriales, estoy decidiendo llevar a cabo un nuevo concepto, es porque efectivamente esta transición de cambios de tecnología, estos cambios evolutivos, nos están empujando a que tengamos que adaptarnos a este nuevo sistema. Y este nuevo sistema nos va a adentrar a poder cambiar nuestro chip. Y para cambiar un chip transgeneracional, como se ha manifestado en algunas otras terapias alternativas, bueno, tiene que ver con todo este concepto de libros, como ves aquí que te acabo de mencionar y te acabo de mostrar. Y si tú vas comprendiendo este proceso, entonces te vas a dar cuenta la magnitud con la que vamos a poder evolucionar, con la que vas a poder tener éxito. Y bueno, quiero terminar con un gran autor, si tú lo ves aquí y has leído algún libro de él, es Paulo Coelho. Paulo Coelho es un autor en el que también se ha basado en dar a conocer lo que a nivel emocional, lo que a nivel de pensamiento podemos nosotros transformar, saber cuál es el significado de nuestros sueños, y incluso si tu sueño es estar sana, es estar sano, ya no quieres que te duele la cabeza, ya no quieres que te duele las rodillas, ya no quieres estar más delgado, o quieres subir masa muscular porque te dedicas a hacer fisicoculturismo, o simplemente quieres que ya no tengas ningún dolor de tu cuerpo, tienes que trabajar mucho tu parte emocional y tu parte mental. Y Paulo Coelho nos dice en este gran libro que dice que es el manual de los guerreros de la luz, es un manual en el cual yo me he adentrado muchísimo y confío muchísimo en mí, como confío en todas las demás personas, y sé que todo lo que empiezo a sembrar va a haber cosecha, y esa cosecha no solamente va a ser para mi alrededor familiar o de la colonia o donde yo viva, sino va a ser a nivel mundial. Y es por eso que Nutrifinanzas a nivel mundial va a ayudar a muchísima gente, y eso estoy muy segura de lo que estoy haciendo. Y bueno, te voy a leer 5 reglas importantes que debemos de tener. Estas 5 reglas importantes, como menciona en el libro Paulo Coelho, vienen escritas por Chuang Tzu. Chuang Tzu está escrito desde hace 3000 años, en unos pergaminos donde se escriben unas reglas de disciplina, pero también que tiene que haber compromiso con nosotros como seres humanos. Chuang Tzu hace 3000 años dice: la fe es una de las reglas importantes y es la primera, la fe. ¿Por qué la fe? Porque antes de entrar en una batalla hay que creer en el motivo de la lucha. Te lo traduzco. Si tú tienes que tener fe para, por ejemplo, te quieres curar de ese cáncer, ¿cómo te vas a curar del cáncer si no tienes fe ni en ti? No tienes fe en algo que te ayude a creer que vas a poder combatir esa batalla, porque estás destrozado, estás destrozada, y entonces te llenas de tantos pensamientos negativos que te están consumiendo y tus células están muriendo poco a poco. Entonces aquí por eso nos dice, la fe es antes de entrar en una batalla, hay que creer en el motivo de la lucha. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué te quieres curar ese cáncer? ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Por qué ya no quieres que tener gastritis, colitis? ¿Por qué ya no quieres estar con problemas de dolor de cuerpo? ¿Por qué tener un motivo para poder estar sana o sano? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué es esa solución que vas a tener en las manos? Y después la segunda regla nos dice el compañero. El compañero es escoger a tus aliados y aprender a luchar acompañados, porque nadie vence en una guerra solo. Nos está mencionando que hay que trabajar en equipo, que hay que siempre apoyarnos de todos. El compañero es aquel que siempre va a estar contigo, y no solamente vas a estar hablando de un compañero de escuela, sino un compañero nada más de pareja. Es un compañero en el cual te vas a hacer unido con toda la sociedad. De ahí porque vas a poder trabajar en equipo, y siendo un grupo de personas que tenemos este concepto, podremos bajar la incidencia
de enfermedad, la incidencia de violencia, la incidencia de todo tipo de cosas negativas que nos rodea en el mundo, de verdad que baja. Y ya está comprobado científicamente. Y esto tiene que ser lo que se conoce como conciencia colectiva. Después dice el tiempo. El tiempo es una lucha, por ejemplo, dice, tú en una lucha en el invierno es diferente a una lucha en el verano. Un buen guerrero presta atención al momento adecuado de entrar en combate. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tiempo, va a ser diferente de un lado a otro. Es decir, una batalla nunca va a ser igual en el invierno que en el verano, es lógico. Entonces, quiere decir esto que si tú, por ejemplo, te quieres sanar y quieres bajar de peso y quieres estar súper bien, simplemente cuál es en primera la fe que te está diciendo por qué y para qué lo quieres hacer. El 2, que el compañero, es decir, en equipo, donde has asistido para poder trabajar todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el resultado. El 3, el tiempo. No es lo mismo una persona que tenga un grupo de herramientas ya y haberse tenido lo más viable para poder llegar al resultado, a que vaya, como dijeran en una frase en nuestro país, que te mandan a la guerra sin fusil. No es lo mismo. Y luego viene lo que es el espacio. El espacio no se lucha en un desfiladero de la misma manera que en una llanura. Considera lo que existe a tu alrededor y de la mejor manera moverte. Esto quiere decir que con lo que tú tienes, ¿qué estás haciendo? Porque es como decir, quiero bajar de peso, pero hasta que vaya con la nutrióloga. Quiero sentirme sana o me quiero sentir sano hasta que vaya con el doctor. Y hasta que te duela es como quieres que te resuelvan las cosas. No, evita hacer eso. ¿Por qué tienes que esperar a que caiga una situación de esa índole para comprender? Es necesario, todos hemos pasado por eso. Pero de ahí a que tú no quieras cambiar y quieras hacer siempre lo mismo, pues está pasando el tiempo y te lo vuelvo a repetir, tú y yo nos vamos a morir, ¿y qué estás haciendo? De alguna manera, ¿qué estás trabajando en ese espacio? ¿De acuerdo? Y termino con la última parte de la regla que se llama la estrategia. El mejor guerrero es aquel que planifica su combate. No es lo mismo a que tú ya teniendo un grupo de herramientas, a que tú ya por ejemplo, dices, ay, bueno, ahorita estoy aquí en este tutorial y me están leyendo una serie de reglas en el libro y me están diciendo que lea un chorro de libros y que mi salud emocional tiene que ver con lo que me duele y la enfermedad que tengo. Y que no solamente eso, sino todavía me está diciendo la nutrióloga Jenny que también eso tiene que ver con mis finanzas, que por eso vivo pobre porque tiene que ver con mi colitis. Y sí, efectivamente, tu colitis te puede llevar a la pobreza. ¿Por qué? Porque emocionalmente estás pobre, porque mentalmente estás pobre, porque físicamente estás pobre y tus finanzas están pobres. Porque te lo gastas, porque no sabes dónde invertirlo, porque cuando hablamos de nosotros y tenemos que invertir en nosotros nos duele. Es decir, ay, es que yo prefiero mejor irme a bailar el viernes, me echo un reventón, me tomo unas cuantas pastillitas para la gastritis, total, me puedo dosificar las que yo quiera, a final de cuentas el baile, ¿quién me lo quita? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que de todas maneras todo lo que tú habías acumulado se triplica. Se triplica porque no tienes un alto de la situación de lo que está pasando. No tienes una decisión. Y la decisión, ¿tú sabías que la palabra decisión significa amputar? Así es. ¿Cuándo te has decidido en amputar todo aquello que te está dañando, todo aquello que te está matando? ¿En qué momento lo estás decidiendo? ¿O ya lo hiciste? ¿En qué momento cortas o quieres cortar ya por completo eso que te está limitando? Y como dice Joel Cruz en su libro, emprende sin miedo. Emprende, no solamente es emprender y quiero hacer un negocio o quiero trabajar en este lugar, sino emprende en general. Si vas a emprender el cambiar tus hábitos, vamos a hacerlo. Es que tengo miedo porque creo que es que Jenny nos va a decir que ya no tenemos que comer carne, es que Jenny nos va a decir que a lo mejor nos va a quitar todo lo que nos agrada y entonces yo no voy a irme a comer los domingos mis carnitas o mi barbacoa o mi birria o lo que yo quiera porque entonces Jenny ya nos está poniendo a dieta. No, eso no significa el que tú te vas a sanar, significa que es un entrenamiento de hábitos, tienes que aprender a tener un nuevo chip
con mucha información, sí, pero hay que saber cómo vas a poder digerir esa información poniéndola en práctica y de esa manera vas a poder tener tus resultados que tú esperas. Y teniendo las 4 áreas al mismo tiempo enfocados, guiados y sobre todo practicándolo. No es lo mismo a que yo me chuté a lo mejor 10 libros y ahí se quedó. Porque entonces, ¿dónde está realmente mi resultado? Mi resultado es aprender a digerir la información, ponerlo en práctica y ver los resultados. Y para ello, bueno, requieres precisamente de un apoyo y ese apoyo Nutrifinanzas realmente por eso nace ese concepto, porque ha llegado el momento de entender que entre más compartamos la información y empecemos a entender este proceso, podremos comprender qué es lo que está pasando con todos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Sé que fue un video un poco largo, pero es la introducción de lo que es Nutrifinanzas. Y los demás tutoriales vamos a poderlos implementar con cada tema diferente para que entonces puedas comprender, porque Jenny, la nutrióloga, está hablándote ahora de finanzas, porque la nutrióloga te habla de espiritualidad, porque la nutrióloga te habla de emociones, que nutras tu mente, y porque la nutrióloga te dice come esta dieta alcalina y para que tú te sientas mejor y puedas bajar de peso. ¿De acuerdo? Cuídate mucho, fue un placer estar contigo y pues estamos en contacto. Comparte el video, comparte la información, porque entre más hagamos una comunidad de este concepto y de esta conciencia, vamos a poder cambiar en todos los conceptos. Muchísimas gracias y que tengas una feliz mañana, feliz tarde o feliz noche. Bye.